Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Como si tu vida dependiera de ello, el espacio donde destripamos las mejores estrategias para crecer, vender y destacar en el mundo digital. Y hoy, Leopoldo, vamos a hablar de una de las armas más poderosas en las ventas modernas, ¿no? El social selling, sobre todo en LinkedIn. Eh, pero ojo, que no estamos hablando de enviar mensajes directos al azar o conectar con gente solo para lanzar tu pitch de venta, ¿no? Estamos hablando de construir relaciones estratégicas que te abran puertas y te generen oportunidades de negocio de forma natural, ¿no, Leopoldo? Sí, entonces, ¿por qué deberíamos de dominar el social selling como si tuviera, por qué deberías dominarlo como si tuviera, dependiera de ello? Bueno, pues porque al final el 78% de los vendedores que usan el social selling venden más que los que no lo hacen. Y si no lo están haciendo, pues alguien más hay por ahí que sí que lo está haciendo. Pues bueno, como siempre, como un viernes más, pues ¿por qué crees que el social selling hoy es más importante que nunca? Bueno, pues porque al final la diferencia está entre lo que hace la mayoría de la gente, que es intentar bombardear y disparar a todo lo que se mueve con información, con ofertas para intentar vender lo que sea, tu producto o tu servicio, en vez de lo que es construir relaciones, aportar valor y generar confianza, que son las claves que tienes que manejar antes ni siquiera de intentar vender. O sea, no te digo ya que si lo haces, es que tienes que empezar con eso antes de intentar la venta. Y luego ya a partir de ahí es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, por eso, como lo que tú decías, que por dar cifras, que nos encanta dar cifras, Sí. que es que lo que tú decías, que el 78% de los vendedores que usan estas herramientas venden más que los que no lo utilizan, porque además hay una cosa que también está clara, o sea, de lo que es el proceso, de lo que un comprador, el tiempo que emplea un comprador en lo que es el proceso de ventas, más de la mitad, el 57% del tiempo, lo dedica a investigar en redes, a ver quién vende el producto que él necesita, la solución que él necesita, a ver quién la vende y cómo la vende y qué es lo que están haciendo y cómo son, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que es lo que vamos a ver, ¿no? Que es eh, por ir viendo un poco todo Sí. lo que hemos hablado, que es, bueno, pues, qué es lo que, la diferencia, ¿no? Entre los que lo usan, esta herramienta, y los que directamente, pues bueno, pues solo publican en LinkedIn, o solamente mandan mensajes, o solamente hacen bueno, pues lo básico o lo que te están vendiendo por ahí. Con lo cual, ¿cuáles serían las diferencias entre esta estrategia de social selling y publicar sin más y sin estrategia y sin dirección y sin nada? Hombre, al final, un problema muy grande que tiene la gente que lo hace sin estrategia es que no tienen un objetivo claro, ¿no? No tienen no hay una meta clara, ¿vale? Publican esperando que pase algo, ¿no? Pero a ver si ocurre, a ver si a alguien le gusta mi publicación y me llama, a ver si. Entonces, mm, a ti, siempre que vayas a publicar algo tienes que tener un objetivo muy claro y concreto, ¿no? Cada acción tiene que estar alineada con un propósito. Al final, generar confianza, iniciar conversaciones, construir relaciones, convertir en clientes. Esos son objetivos que se pueden tener cuando vas a hacer una publicación, ¿no? La gente que publica sin dirección, pues suelen hablar casi siempre de uno mismo. Se publican sin pensar en lo que le interesa a tu audiencia, cuando al final de lo que se trata es de que el enfoque tiene que estar en la audiencia. El contenido tiene que estar pensado para educar o para aportar valor o para conectar con tu público objetivo, cualquiera de estas tres razones, ¿no? Una publicación sin dirección, por ejemplo, también es una publicación que tiene una comunicación unidireccional.
se publica pero no se interactúa, ni se responde a comentarios ni nada, cuando la conversación tiene que ser bidireccional. Se interactúa activamente en comentarios, en mensajes o en publicaciones de otros. Bien. Luego también las publicaciones sin dirección son publicaciones que están hechas al azar. O sea, no se mide el impacto ni se ajusta la estrategia ni nada de nada. Cuando una publicación, contenido de social selling estratégico, se tiene que medir y se tiene que ajustar, se tiene que analizar qué funciona, qué no funciona y optimizar la estrategia en función de esos resultados, ¿vale? Más Ujú. publicaciones sin dirección, pues las que solo intentan vender, por ejemplo. Se contacta solo para lanzar el pitch de venta y ya está, y no hay nada más. Cuando se trata de construir relaciones, usar Ujú. LinkedIn para establecer confianza antes de vender. Y Ujú. luego aparte, las publicaciones sin dirección ninguno van acompañadas, suelen ir acompañadas con mensajes privados totalmente genéricos, con un hola vendo X, te interesa, sin ninguna relación previa antes con la persona a la que se las mandan. Cuando de lo que se trata es de personalizar esos mensajes y de enviar unos mensajes directos que tengan contexto y que aporten valor. Resumiendo, al final, si solo publicas sin dirección, pues estás perdiendo muchas oportunidades. Al final, el social selling estratégico convierte LinkedIn en un canal de generación de oportunidades de negocio reales. Mientras que publicar sin dirección es como hablar, pues eso, en un cuarto vacío, esperando que alguien te responda cuando no hay nadie a tu alrededor. Sí, al final es generar ruido y de aumentar el ruido que ya hay y poco más. Pero bueno, por ir centrando un poco Avanzando. más el tema y para que la gente sepa realmente en qué se basa el social selling, bueno, podemos dar por a- llámalo estructura, llámalo pilares, en que se basa, que son fundamentalmente, puede que haya más, pero bueno, fundamentalmente son cuatro. Pues te parece, los vamos viendo para que la gente los que, que lo vayan entendiendo, Venga. ¿no? Empiezo yo, por ejemplo. Venga, empieza. Venga, pues el primer pilar sería la marca personal. O sea, la marca personal a la hora de ejecutar una buena estrategia de social selling es fundamental, es la base. Eh, ¿Por qué? Pues porque antes de que alguien confíe en ti o quiera hacer negocios contigo, tiene que percibirte como alguien relevante y que genere confianza. O sea, piensa que tu perfil de LinkedIn no es un currículum que está totalmente estático, con una foto poco profesional o un titular que nadie lee porque es un coñazo, ¿no? Porque es que ni siquiera tú entiendes lo que has puesto ahí. Nadie va a querer contactar o conectar contigo, mucho menos hacer negocios. Es complicadísimo de esta manera. ¿Cómo puede impactar un buen perfil en el social selling? Pues generando confianza desde el primer vistazo, ¿no? Si tu perfil está optimizado, cuando alguien lo visite, verá claramente quién eres, qué haces y cómo puedes ayudarle, ¿vale? Además te posicionará como un experto. Un perfil bien trabajado transmite autoridad, ¿no? Y facilita la conversión. Cuando un prospecto ve contenido valioso y recomendaciones en tu perfil, pues es más fácil que confíe en ti y pase a la siguiente etapa del proceso. Sí, porque además es que directamente si no tienes un buen perfil, que hay mucha gente, que la mayoría de la gente no tiene o sea, no lo tiene ni puesto al día, ni Y nada, trabajado, nada. nada. Lo tiene ahí puesto, han largado una foto, un mensaje con aquello que se supone que hacen, que en la mayoría de los casos está puesto en inglés y no se entiende para nada lo que haces y a lo que te dedicas. Pero bueno, el tema de optimizar un perfil en LinkedIn daría para más de un episodio del Del podcast. Pero podcast, al sí. final es eso, es el escaparate. Si tu escaparate no llama la atención, pues al final la gente no va a querer entrar en tu tienda. Vale, pues venga, Total. vamos por el segundo pilar, que el segundo Venga, pilar es te la toca. la escucha activa, que es, eh, a diferencia de lo que hace la gente normalmente, que es bombardear con mensajes, lo que tú tienes que hacer, y por eso más importante, es escuchar. Y cuando escuchas, ¿qué es lo que tienes que estar escuchando? Bueno, pues eh, tienes que entender qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que busca aquella parte de tu audiencia o aquellas personas que
tienen un problema o tienen algún que tu producto o tu servicio lo soluciona. Y entonces tienes que identificar, pues eso, primero entender a tu audiencia y luego identificar esas señales que te las van a dar, señales de compra. Quiere decir bueno, que tienes que ver. Hay gente que tiene el problema y somos de no reconocer que tenemos esa necesidad, o a lo mejor en ese momento determinado no entra en nuestros planes, con lo cual no tiene sentido si una persona, por mucho que identifiques que puede tener, que tu producto o tu servicio le soluciona el problema que ellos tienen, si no están preparados para la compra, no puedes estar. En el momento que a una persona le dices, tienes este problema, la gente se cierra en banda y ya no quiere escuchar, con lo cual no vas a ver señales de compra. Y como no puedes atender a todo el mundo y no puedes hablar con todo el mundo, pues identifica aquellas personas que efectivamente te enseñes de que están dispuestos a comprar un producto o un servicio parecido al el tuyo o uno parecido. Entonces, bueno, y esa es, y eso es un poco, y eso lo tienes que hilar con lo que decías, con lo que decías tú antes de la forma de comunicarte, ¿no? Sí. Tiene que identifiques estos problemas, tienes que, en ese sentido, en esa dirección, tienen que ir tus publicaciones y tu actividad y lo que tienes que procurar que interactúen contigo y en el momento que alguien interactúe contigo, analiza esos comentarios y ahí vas a ver realmente, pues eso, vas a poder identificar, entender qué quiere tu audiencia e identificar las señales de compra. Genial. Venga, vamos con el tercer pilar. Pues sería la interacción, ¿no? Y la relación. El cómo interactuar sin parecer que estás desesperado para vender. Vale. Esto es un punto clave, porque mucha gente en LinkedIn comete el error de interactuar con la única intención de vender. Y eso se nota, se vuela a kilómetros. Y cuando la gente vuela a desesperación, pues al final eso hace que te ignoren. En LinkedIn no es un mercado persa, donde llega gritando cómprame. Es una red en la que se hacen relaciones y en cualquier relación la confianza viene antes de la transacción, ¿no? Si nadie confía en ti, no te va a comprar. ¿Cómo puedes interactuar sin parecer que estás desesperado para vender? Pues deja de pensar precisamente en vender y empieza a aportar valor. Antes de comentar un post o enviar un mensaje, pues pregúntate, ¿estoy aportando algo útil o solo estoy intentando vender? Si solo estás intentando vender, replantéate ese comentario o ese mensaje y hazlo de otra manera. Pues puedes compartir insights, puedes compartir experiencias, puedes compartir consejos que ayuden de verdad a tu audiencia, ¿no? Pues se trata de comentar con intención, no solo por comentar. Si haces un comentario tipo gran post, es un comentario sin valor, no genera ningún tipo de conexión ni nada. Sin embargo, si ya comentas, oye, pues me encantó tu punto sobre X asunto y además te metes tu toque personal, ¿no? Pues además en mi experiencia también funciona bien el hacer esto otro. ¿Tú qué opinas? Y ahí con esa pregunta ya estás abriendo una conversación con la persona que ha publicado ese contenido. Mm. Eh, al- Muchas veces lo que se suele hacer también es, pues eso, dejar comentarios en los posts de tus posibles prospectos antes de enviarles un mensaje directo para que ya se vayan quedando con tu nombre. Y, y sobre todo, pues, aparte, cuando vayas a enviar mensajes directos, ser personal. Personal, como digo siempre, no solo poner el nombre, sino que vea que te has tomado el interés o la molestia de revisar su perfil y de ver sus publicaciones y dejarle algo que suene natural. Ser constante, pero sin agobiar, no intentar llevar a una persona a la reunión a las primeras de cambio. Y en cuanto al contenido, pues crear contenido que invite a la conversación, ¿no? Mm. Generar interacciones naturales sin pensar que estás ahí solo para vender. Enfocarte en aportar valor, conectar y ver cómo al final las oportunidades pues van llegando solas. Y lo haces de esa manera. Y luego el siguiente paso ya sería que es el siguiente pilar, que es que una vez ya estás con esta conversación, ya estás construyendo estas relaciones, entonces y solo entonces es cuando te llevas a esa relación a una conversación o a una vídeo o a una reunión
y en ningún caso sin parecer agresivo. Simplemente diciendo, oye, vamos a charlar, voy a ver si te puedo ayudar, eh, vamos a ver en qué punto estás. eh, Seguramente, y es así, probablemente hayas tenido clientes parecidos. Le puedes decir, oye, pues mira, yo tuve un cliente como una empresa como la tuya, no era del mismo sector, pero bueno, pudimos ver un par de cosas que enseguida que las aplicaron tuvieron unos resultados interesantes. Bueno, pues eso. Por supuesto, en ningún caso hemos hablado antes de parecer desesperado, pero tan malo es parecer desesperado como ser agresivo, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que es un camino que tiene para nosotros tiene cuatro pasos o cuatro pilares, los tiene girandando uno detrás de otro. eh, con lo cual, bueno, por hacer un breve resumen, hemos hablado de la marca, de lo importante que es pues eso, el tema del perfil. Luego hemos hablado de escuchar. Hemos hablado de que una vez que luego ya está intentar interactuar y mantener unas relaciones. Y luego ya, como último paso, escoger esas relaciones e interactuar con ellos para llevártelos, pues eso, a una reunión, a a una vida a donde sea para, bueno, pues para intentar, por supuesto, sin dejar de aportar valor, pues eso, hacer una propuesta que efectivamente puedan pensar o puedan ver la oportunidad de que en ese momento les interesa. Bueno, y por contra, ya que hemos dicho las cosas que debes hacer para hacerlo bien, vamos ahora a decir qué cosas son las cosas más, cuáles son los errores más comunes que se cometen y que directamente hace que todo lo que hemos dicho que debes de hacer lo tire por el suelo. Pues es justamente lo contrario de lo que hemos dicho, de lo que acabas de comentar tú. ¿Qué tienes que hacer para, para matar tu estrategia de social selling? Pues spamear, ¿no? Con mensajes directos sin ningún tipo de contexto y directamente a la venta. Eso es lo primero. Lo segundo, pues tener un perfil que parezca de cuando sacaste la carrera y después de 30 años seguir con el mismo, pues yo creo que ya deberías cambiarlo un poco. O sea, no tener un perfil optimizado en una palabra. Publicar sin estrategia y sin generar conversación, ¿vale? Ese error es muy habitual y por el que se tira mucha gente de los pelos. Y luego, pues, no hacer un seguimiento adecuado de esos mensajes que enviamos o de ese contenido y esos comentarios que nos dejan o de los comentarios que podemos dejar nosotros en otras publicaciones de otras personas. Esos cuatro errores, resumiendo, son los más básicos y los que suelen cometer la mayoría de las personas. Y todavía habrá gente que se sorprenda que después de todo eso, porque además todas estas malas prácticas de las que hemos hablado requieren quieras que no, te van a requerir un tiempo y un esfuerzo. Es prácticamente el mismo esfuerzo que hacerlo mal que hacerlo bien. Y todavía hay gente que se sorprende que con todo el esfuerzo y el tiempo que le dedican, solamente porque no lo están haciendo en el camino correcto, que no tienen resultados, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si nos vamos a repetir, pero bueno, va a servir un poco para fijar ideas. Eh, ¿Cuál es el sistema? ¿Qué cinco pasos? Y con esto, perdón, y con ya damos las bases para decir qué cinco pasos debemos de dar para crear un sistema de social selling y un sistema que funcione, o sea, hacerlo de forma estratégica. Entonces, bueno, los cinco pasos, ¿cuáles serían? Pues es más o menos como tú has comentado, ¿no? Vamos a hacer hincapié en casi lo que hemos hablado estos minutos anteriores. Lo primero, o sea, vamos a ir muy al grano y de una forma muy sencilla, pues yo creo que lo que vamos a decir ahora está más que dicho anteriormente y es fácil de aplicar si te ves el vídeo completo. Lo primero, optimizar el perfil. Lo segundo, definir a quién quieres atraer y conectar con esas personas a las que quieres atraer.
Tercero, publicar contenido que les ayude o que les interese a estas personas con las que estamos conectando. Cuarto, interactuar de forma auténtica en posts y en mensajes privados. Y quinto, hacer un seguimiento sin parecer un vendedor agresivo. Ya está. O Mm. sea, no hay más. Esto al final es un juego de paciencia a largo plazo y de crear estrategias más que ventas agresivas. Eso es lo más importante. Pero al final la venta, pues no es que lo digamos nosotros, pero es más es más tratar de hablar de la persona a la que le vas a vender que de ti. Y normalmente lo hacemos al contrario. Y esto es un tema de estrategia y de una estrategia que se lleva un tiempo. Se lleva un tiempo, hay que tener una paciencia, una cierta paciencia, y no puedes ir a saco contra todo lo que se mueve, porque es que al final no vas a mucho y no vas a ir a nada. Y bueno, y yo creo que con esto podemos dar por cerrado el podcast de hoy. Así que bueno, si te parece, voy a hacer un resumen que va a ser un poco Venga, dale. repetir lo que ya hemos dicho, pero bueno, rápido. El social selling, aunque a mí no me gustan las palabras en inglés, al final es venta, pues eso, venta de forma social, va sobre relaciones y en ningún caso va sobre intentar hacer venta directa. Los cuatro pilares que tienes que trabajar antes de hacer ninguna estrategia o dentro de la estrategia de social selling. El tema de tu perfil o sea, lo que es trabajar tu marca personal. Hay mucha gente que a mí me contacta y me dice, oye, que es que quiero aprender sobre liderazgo, que quiero aprender sobre tal, que quiero aprender sobre temas de equipo, que quiero aprender sobre tal. Y yo lo que les digo, mira, digo, si no tienes una buena marca, si no das, si no das una buena impresión, es muy difícil que nadie ni te compre, ni te escuche, ni nada. El tema de la escucha activa, que lo hemos hablado muchas veces en otros episodios, lo importante que es, y sobre todo con estas relaciones, interactuar y mantener conversaciones. Los errores es hacer todo lo que hemos dicho, pero mal, que es los mensajes lo que es el spam, el publicar o intentar mantener interacciones sin ninguna estrategia y luego olvidarte de todo lo que has hecho, no hacer ningún tipo de seguimiento, con lo cual, si no haces seguimiento, no vas a poder saber si lo que estás haciendo está funcionando, si lo que estás haciendo no está funcionando, con lo cual, si no eres, ni lo vas a mejorar, ni vas a sacar ningún tipo de conclusiones. Eh, y al final, de lo que se trata, y es el resumen de todo, es crear un sistema que te ayude a vender sin parecer que estás vendiendo. O sea, vender, lo que se dice de vender sin vender. Y bueno, yo creo que con esto ya, más que de sobra, el episodio de hoy. Si, bueno, lo que solemos decir en estos casos, que se suscriban, el que no esté suscrito a nuestro podcast, que se suscriba, que le den a la campanita para que les avise de cuando hacemos nuevas publicaciones. Eh, y sobre todo, seguro alguno, más de uno, tiene en su cabeza a alguien que que comete todos los errores de los que hemos hablado hoy, pues a ese que le comparta el episodio, que le va a servir como un curso de pago, además. Genial. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos la semana que viene. Un Venga, muy abrazo. bien. Un abrazo, Chao. chao.